Bien, buenas tardes. Entonces vamos a presentar en esta media hora previa el tema de atidosis hepática en el Hospital Pasteur. Eh, Bien, a modo de introducción, como ya sabemos, la enfermedad hidatídica es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que se transmite de los animales al humano. Es cosmopolita, está en todos los continentes, excepto la Antártida. En nuestro país el agente causal es el cesto Echinococcus granulosus. Y en cuanto a lo que son datos puros en zonas endémicas, se reporta una incidencia de 50 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes por año y una prevalencia del 5 al 10%. Bien, la Comisión de Zoonosis de nuestro país destaca entonces que esta es una enfermedad endémica en el Uruguay que tiene notificación obligatoria del Ministerio de Salud Pública. Es una enfermedad predominantemente rural, si bien como vamos a ver en nuestra casística tenemos un importante número de casos de Montevideo, de áreas donde el contexto socioeconómico no es el mejor, sino infraestructura sanitaria adecuada. Y bueno, destacamos que la Comisión de Zoonosis de nuestro país tiene un programa financiado de screening ecográfico en zonas de alto riesgo e informa una prevalencia en dichas zonas de más o menos o aproximadamente 1 a 2% de enfermedad hidática. Ya sabemos todo lo que son el, el ciclo del parásito, cuáles son los huéspedes definitivos, el intermediario y el hombre como huésped intermediario accidental. Estos son datos de un grupo que se pasó a llamar la Iniciativa. Es un grupo de los 5 países de América del Sur, en nuestro país, Argentina, Chile, Perú y Brasil. Recoge datos del periodo 2009 al 2014, son 5 años, reporta 30.000 casos, hace hincapié en el subregistro de la enfermedad, ya que tanto en Brasil como en Perú, por ejemplo, son enfermedades que no son de notificación obligatoria. Informa una mortalidad de un 3%, unos aproximadamente 300.000 días de hospitalización para los pacientes, y una distribución heterogénea dentro de cada país. Estos son datos de casos nuevos de equinococosis quística en los países que mencionábamos. Nuestro país reporta en el periodo 2009-2014 unos 180 casos, y bueno, llama la atención cómo Perú, que no tiene una notificación obligatoria de la enfermedad, reporta más de 20.000 casos en el mismo periodo, y Brasil, que tampoco la tiene, reporta 90 casos, lo cual seguramente es secundario en su registro en el Brasil, en la zona de Rio Grande do Sul, que es donde predomina esta enfermedad. A destacar nomás, si uno busca páginas como por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, este es un tema que está en boga, o sea, que no sea, su importancia está vigente. Hay, como ven ahí, programas de la OMS en todo el año 2020, 2019, 2018, que en referentes a la hiatidosis. Y en otro país, la Comisión de Zoonosis, como ya decíamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? ¿Fue el objetivo? Bueno, fue analizar nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de la equinococosis hidatídica hepática. Con respecto a la metodología, materiales y métodos, el diseño del estudio fue un estudio retrospectivo y descriptivo. Los criterios de inclusión que manejamos fueron todos los pacientes fueron operados por hidatidosis hepática, ya sea pura o asociada a otra localización, en nuestro hospital, en el periodo comprendido entre enero del 2010 y julio del 2020. Los criterios de exclusión fueron pacientes que fueron operados, intervenidos por patología hidatídica no hepática, y el no acceso a la historia clínica, que por suerte no tuvimos que descartar ningún paciente por no contar con acceso a la historia clínica, como era algo frecuente de los últimos años. Seguramente que la historia clínica electrónica en esto nos ha favorecido. La recolección de la información fue a través del sistema de inscripción operatoria de Administración de Servicios de Salud del Estado, y como decíamos, del acceso a la historia clínica. Las variables en estudio fueron el sexo, la edad de los pacientes, su procedencia, cómo se presentaron clínicamente al momento del diagnóstico, la analítica sanguínea en el preoperatorio, la topografía de los quistes a nivel intrahepático, cómo fue la clasificación imagenológica, ecográfica según los criterios de la OMS, la técnica quirúrgica que utilizamos,
morbimortalidad y el seguimiento de los pacientes. Bien, con respecto a los resultados, en cuanto al sexo, tenemos 27 pacientes, el N es de 27 pacientes, informamos 17 hombres y 10 mujeres, aproximadamente una relación cercana a la 2:1, que es lo que reportan los también datos internacionales con respecto a la patología. Destacamos que es una enfermedad de la gente joven que está en actividad, por lo cual eso genera también consecuencias desde el punto de vista socioeconómico. El rango etario de los pacientes, de los 27 pacientes que presentamos, va de los 20 a los 73 años, y la mayoría de los pacientes, 16 de 27 pacientes, son pacientes que están entre los 40 y los 60 años de vida. ¿De dónde vienen los pacientes que estamos presentando? Bueno, el 70% vienen del interior del país, perdón, y 30% son pacientes de Montevideo, nacidos y que vivieron siempre en Montevideo. Estos 8 pacientes de Montevideo son pacientes, obviamente, del área suburbana o rural de Montevideo, y a destacar también de que tenemos 8 pacientes de Cerro Largo. Seguramente esto es un sesgo, nosotros tenemos nuestro hospital es un hospital de referencia para lo que es la patología quirúrgica compleja para esa zona del país, y bueno, tenemos varios pacientes resueltos del departamento de Cerro Largo. Con respecto a cómo se presentan clínicamente al momento del diagnóstico, bueno, casi 60% de los pacientes se presentan con una complicación. Eso nos llama la atención, o sea, estamos en el año 2020 con programas de screening, una comisión que está formada para esto. Sin embargo, estamos operando más de la mitad de los pacientes complicados al momento del diagnóstico, lo cual uno tendría que pensar que tendremos que estar operando patología diatídica menos compleja de lo que operamos. Operamos pacientes con quistes grandes y complicados y en topografía poco favorable generalmente. Oyendo más específicamente a qué complicación presentaron nuestros pacientes, bueno, la gran mayoría se presentó con elementos de dolor por complicación del quiste, un secundario probablemente a una preruptura, una infección. La colangitis también la vimos en un 40% de los pacientes. Tuvimos pacientes con fistulación al tubo digestivo, al colon específicamente, y pacientes que se presentaron con complicaciones sistémicas de tipo rash cutáneo. En cuanto a lo que fue la analítica sanguínea de los pacientes, bueno, y el estudio del hepatograma en sí, 70% casi del hepatograma está alterado en el preoperatorio de los pacientes, una alteración de la bilirrubina del 33%, la fosfatasa alcalina en la mitad de los pacientes estuvo alterada, la gamma GT en el 60% de los casos. Y en cuanto al hemograma y a la eosinofilia, siendo esto una enfermedad causada por parásitos, menos del 20% de los pacientes reportan una eosinofilia al momento del diagnóstico. Con respecto a lo que es la topografía de los quistes, recordamos que teníamos 27 pacientes, 36 quistes hidáticos hepáticos, la mayoría topografiados en hígado derecho, concordante con la literatura internacional, como vemos en el mapa. Con respecto a lo que es la clasificación imaginológica, bueno, pusimos ahí un poco de lo que fue la primera clasificación del año 81 que la realizó Garvey, y cómo en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud realiza una nueva clasificación un poco más adecuada a lo que es el estadio evolutivo o la historia natural de la biología del parásito, para definir qué parásitos, bueno, están en actividad desde el punto de vista biológico, cuáles pueden estar en etapa de transición y cuáles se pueden hablar de que tienen una enfermedad inactiva. Y en este caso, bueno, como sabemos, hay 5 tipos. Garvey también lo divide en 5, y la OMS, que es la última clasificación y que es la que se utiliza actualmente, también informa 5 tipos: el hialino, el multivesicular. Estos dos son los quistes informados como en actividad; el tipo 3 de membrana desprendida como una etapa transicional; el 4 heterogéneo predominantemente sólido; y el 5 calcificado, considerarían quistes inactivos. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Bueno, el 50% de nuestros pacientes, los imagenólogos no nos informaron desde el punto de vista ecográfico o tomográfico o por resonancia de abdomen qué tipo de clasificación, qué tipo de quistes estábamos viendo. O sea que
no pudimos recabar esa información en el preoperatorio. Del otro 50%, la enorme mayoría, y como era de esperar, son quistes que tienen o se están en una etapa de actividad, sobre todo tipo 1 hialino y multivesiculares. Con respecto a lo que la cirugía conservadora versus la cirugía radical, que también es un ítem dentro de esta patología estudiado, tenemos 36 quistes ciáticos operados en estos pacientes. La mayoría de nuestras cirugías son cirugías conservadoras, eso también está bastante en concordancia con datos internacionales. La cirugía que más frecuentemente realizamos es el MAVIT ampliado, que representó el 97% de nuestras cirugías, y tenemos un paciente, que es un 3%, con una quistectomía cerrada, conocida como procedimiento de Napalkov. En lo referente a lo que es fístula quistobiliar, bueno, 56% de los pacientes la presentaron, y casi un poco más del 90%, afortunadamente, se resuelve con lo que es un cierre simple de la comunicación biliar, y en 2 pacientes hubo que hacer unos procedimientos más complejos de conexiones quistobiliares, como por ejemplo que mostramos la foto, una desconexión quistobiliar según la técnica de Perdomo, con un KER a nivel del hepático derecho, con una herida lateral por la enfermedad. Bien, con respecto a lo que es la morbimortalidad de nuestros pacientes, bueno, destacamos que no tenemos mortalidad y que tenemos una morbilidad de 40%. ¿Qué complicaciones hacen nuestros pacientes? Bueno, las que pusimos ahí: bilirragias, abscesos intracavitarios, infecciones del sitio quirúrgico superficial, es decir, infección de la herida quirúrgica. Esas son las grandes complicaciones que tuvimos. Tenemos pacientes que tuvieron trombosis de cavidad suprahepática, pacientes que se pusieron sépticos en el posoperatorio, eventraciones o hemorragias digestivas. De esas 15 complicaciones, que representan un 40% de la morbilidad, destacamos que, según la clasificación de Clavien-Dindo, que se utiliza comúnmente para hablar de este tipo para hablar de morbilidad, tenemos la enorme mayoría con complicaciones de grado 1 o grado 2, o sea, complicaciones menores y que no ponen en riesgo la vida del paciente. En cuanto al seguimiento, esto lo pensábamos ya de antes de tener los datos, es pobre, los pacientes de salud pública se controlan mal, lamentablemente. Tenemos 7 pacientes que no vimos en el posoperatorio porque decidieron controlarse en su departamento de origen. Tenemos un seguimiento que va desde los 0,5 meses a los 24 meses en algunos pacientes, con una media de 7 meses y medio. Bueno, lo que habla clara de que es un seguimiento insuficiente, sobre todo en vistas a hacer diagnóstico de las recurrencias de la enfermedad. Como conclusiones del trabajo, entonces, un trabajo retrospectivo, descriptivo, de 27 pacientes en los últimos 10 años, de la mayoría que fueron pacientes hombres y jóvenes, con predominio de pacientes del interior del país, con algo más de la mitad de los pacientes que operamos complicados al momento del diagnóstico. La enorme mayoría de las cirugías que realizamos son cirugías conservadoras, no tenemos mortalidad y tenemos una morbilidad de 40%, pero con un grado de complicación, digámoslo así, menor, y un pobre seguimiento, como decíamos en la diapositiva anterior. Por último, este paciente justo dio la casualidad que se operó en el día de hoy en nuestro servicio. Es una paciente joven que tiene, como ven, un grado de enfermedad brutal, hepática, peritoneal múltiple, periesplénica, supraesplénica, 58 años, segunda cirugía, o sea que es una enfermedad que todavía la vemos con la complejidad de este caso, o sea que es importante seguir desparasitando a los animales con la correcta higiene y la educación de nuestros pacientes. Muchas gracias.